subsecretario de Desarrollo Comercial y Producción de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar. Teníamos muchas ganas de hablar del entramado productivo de la PBA de la provincia de Buenos Aires porque, bueno, ustedes están viendo cómo van cayendo los indicadores a nivel nacional y cómo eso repercute en las distintas provincias y tiene la diferencia de haber venido a visitarnos. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? Gracias por venir. Esteban, gracias por la invitación. Bueno, es un poco una masacre lo que está pasando con el sector productivo cuando vos ves los números de los índices tanto de la UIA como de los números del INDEC, y cuando lo bajás sector por sector, hay algunos que le van mejor que a otros, pero cuando lo bajás regionalmente también es como que se acumulan los rojos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en otros puntos. ¿Cómo lo viven desde la gestión y qué tratan de hacer para, no sé, generar algún tipo de salvavidas a lo que depende más de la macro? Son un montón de temas, porque además nosotros tenemos contacto permanente con las empresas, con los sectores productivos, Axel, Augusto Costa. Permanentemente estamos en contacto con las diferentes ramas productivas y ahí te podría decir que pueden traccionar lo relacionado al petróleo, gas, minería, algunas empresas, algo de economía del conocimiento, pero sí, el resto del entramado productivo, que es el que genera la mayor cantidad de empleo, es el que está perdiendo todos los días. Entonces hoy vos tenés casi 13.000 empresas menos en toda la Argentina, la mayoría de la provincia de Buenos Aires, obviamente. Y claro que el panorama es complicado porque encima estamos en un contexto de caída de consumo, de apertura de importaciones, de suba de todos los costos para producir, de tarifas y demás. En ese escenario está la pyme argentina y ahí está la provincia, sosteniendo algunos de los programas que podemos sostener, ¿no? Líneas de créditos como Provincia en Marcha o como Impulso al Comercio o líneas para emprendedores. Lo que estamos, pues cada vez aparecen más emprendedores, que son gente que se quedó sin trabajo y empieza a emprender, no en esa concepción de la salvación que te propone este tipo de modelo como emprendedor. Cuando en definitiva para nosotros un emprendedor es alguien que empieza y mañana puede ser una pyme que genere arraigo, inclusión. Bueno, este es el escenario que hoy tenemos y sostenemos los programas que podemos sostener con este recorte brutal que nos hizo Milei, ¿no? Había algo que veíamos la semana pasada en redes sociales que publicó el ministro de Economía, Pablo López, el ministro de la provincia, vinculado a la producción de hidrocarburos en la provincia, en la refinación de petróleo, digamos. Y él daba, a ver si lo tenemos ahí en pantalla, daba números tanto de gasoil como de nafta, sobre lo que es el primer semestre de 2025, en el cual uno hubiera esperado ya un rebote de la economía después de lo que fue la crisis de 2024. Y ahí tenés que en el primer semestre de 2025 la producción de gasoil común en la provincia de Buenos Aires cayó un 12,3% contra 2023, pero tampoco es que recuperó contra el primer semestre del 24. Ustedes ven ahí los índices, 2,58 millones de metros cúbicos primer semestre del 24, 2,51 primer semestre del 25, es decir, no recuperó ni siquiera el nivel del año pasado. Y con nafta super pasó algo similar, la caída es un poco menor, pero caída al fin. ¿Cómo impacta eso en los números de la provincia? Porque esto se produce para todo el país, digamos. La provincia es, hablamos de Vaca Muerta, hablamos de los yacimientos convencionales, pero las refinerías están acá en la provincia. A ver, claramente impacta en todos los sectores igual, este tipo de sectores todavía no tienen... esta caída que vos ves del consumo de los combustibles y demás, es básicamente caída de la producción, del traslado, de un montón de cosas que sufren el resto de las industrias. Entonces es un reflejo de lo que pasa en todos los sectores productivos, no es puntualmente que impacta en ese, no. Esto sucede en todos los sectores productivos y nos está pasando en esto de que cada vez hay menos pedidos, cada vez hay más situaciones de despido, cada vez todas las semanas tenemos reuniones con diferentes empresas en Ministerio de Trabajo, cosa que no nos pasaba hasta 2023. Un día de nuestra semana con Mariela Bembi, la subsecretaria de Industria, estamos en un Ministerio de Trabajo, en alguna delegación, viendo cómo hacemos para sostener algunos puestos de trabajo. Entonces, esta caída que vos mostrás de lo que es combustibles y producción y demás, tiene que ver con cómo tracciona la industria. Y está traccionando de esta manera, ¿no? Esta caída de la producción que manifiesta muchos de los sectores de 20, 25% en algunos casos, es una locura, impacta de esta manera, ¿no? ¿Gleser?
No, te quiero preguntar cómo es la relación con los empresarios o qué tipo de demandas, ¿no? Si ellos entienden que tienen una problemática vinculada, ¿no?, a las políticas nacionales, o si el reclamo directamente es a la provincia y más precisamente en los municipios también, como sea esta discusión. En los municipios y en la provincia es el primer escalón. Mira, yo me acuerdo de una discusión, es una anécdota que tuve que apenas asumimos, cuando asume Milei, nos llama un empresario de una cámara conocida, presidente de cámara, y me dice, queremos una reunión con el gobernador porque... Digo, ¿pero para qué querés una reunión con el gobernador? Más allá de hacerla como lo hacemos en todos los sectores, para plantearle esto de la caída de la obra pública del gobierno nacional. Digo, pero vos le tenés que pedir una reunión a Milei. Si vamos a buscar que siempre el gobierno de la provincia solucione, no, hoy podemos tener paliativos, los tenemos, tratamos de sostener, pero no determinamos sobre las políticas macro, ni de apertura, ni de no hacer la obra pública, ni de caída de consumo, y de la suba de tarifa, de todos los costos para producir. Bueno, esto pasa hoy en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando vos hablás con el empresario, el primer año hubo una cosa así como de tener una esperanza, de ver qué pasa, de este discurso que le han vendido al empresario, que el problema es la reforma impositiva, la reforma laboral y que con eso se soluciona todo. Bueno, esto no está pasando porque claramente aunque te den reforma impositiva y laboral, que no es la discusión principal del empresario cuando hablas en el cara a cara. Hoy te están hablando de caída de consumo, importaciones, todo lo que hablábamos recién. Entonces, pero bueno, hoy ya hay un empresariado bastante importante que empieza a alejarse de esa creencia de esta hibridez de que, bueno, de alguna manera le va a ir bien, hay que esperar. No, si a Milei le va bien, al empresariado pyme argentino le va a ir mal. Definitivamente es así, porque llevan adelante un plan. En el 76 empezaron lo que fue el primer industricidio, en los 90, con Macri. Bueno, esta es la consolidación. Axel le llama el exterminio de la industria. No es un error, es un plan, es una decisión política válida, ganó las elecciones, pero tiene un plan y no incluye a las empresas pymes, claramente. Y más allá de este diagnóstico que venís haciendo, de las cuestiones, digamos, defensivas, como es cuidados paliativos, para decirlo de alguna manera, estratégicamente, ¿qué es lo que mira hoy la provincia como para desarrollar vinculado a una agenda energética donde el recurso está en Vaca Muerta o el recurso está en la cordillera, la provincia tiene el puerto, si querés, va a tener que competir con otros puertos también, aunque tenga Bahía Blanca y Rosales, pero el recurso primario está lejos, digamos. Mira, está bien la pregunta que nos haces, porque en este contexto lo que nosotros estamos hablando de un gobernador, de un ministro absolutamente productivista, ¿no? Que entiende que la salida de este país es con más industria, con más redistribución, con todo lo que genera un país productivo. Y en ese sentido, y a pesar de todo, estamos acompañando a los sectores que sí traccionan, petróleo, gas, minería. Estamos trabajando con clústeres en Berazategui, con Mariela Bembi, decía la subsecretaria, en Berazategui, en Varela, en Morón, clúster de empresas. Porque ¿cuál es el punto de discusión? Y acá, esto sí es una discusión política y de modelo de país, si querés. Obviamente que apuntamos a estos sectores porque creemos en la cadena de valor, porque no nos podemos quedar en la exportación del mineral, en la exportación del gas. No, lo que nos estamos planteando es todo lo que se puede traccionar o todo lo que pueden traccionar las empresas pymes a partir de integrar esta cadena de valor. O exportamos el commodity o le agregamos valor, y en ese sentido es la ley de inversiones de la provincia de Buenos Aires que se estuvo trabajando este tiempo y que tiene que ver con esto, con fomentar básicamente el agregado de valor y de proveedores en la cadena de valor, esta cadena de valor. ¿Y qué resultados empiezan a ver de esa ley de inversiones que vino después de RIGI y que...? No, justamente recién se está empezando a reglamentar, porque fue una ley en la cual, que tiene diferentes escalones de descuentos impositivos por parte de la provincia. Y fíjate cuál es la diferencia, ¿no? El RIGI arranca en inversiones de 200 millones de dólares y esta ley provincial a partir de los 5 millones de dólares. Pero esto está claro porque nosotros pensamos a las pymes integradas y las incluimos en estas cadenas que vemos que están traccionando. Y por eso los clústeres y por eso esta ley, porque entendemos que el crecimiento tiene que darse de esa manera. Bueno, esto empieza a pasar hoy en la provincia. Nosotros consideramos que los únicos que hacen inversiones reales, vos hablabas recién de los 15.000 millones, de una empresa un poco risueño, las situaciones y los años en que se va a dar y demás. Bueno, los empresarios bonaerenses invierten todo el tiempo, sostienen a las empresas y ahí está la provincia acompañándolas, sobre todo estos sectores que traccionan todavía, ¿no? Y para adelante, digo, por un lado vos tenés
esta ley de fomento de inversiones a partir de los 5 millones de dólares. Por otro lado, tenés un diagnóstico en el cual la actividad no tracciona. ¿Cómo conjugás esas dos cosas para adelante, digamos? ¿Para dónde va la ley de inversiones? ¿Dónde ven que puede haber algún tipo de desarrollo? ¿Y cómo se hace con los que van quedando rezagados? No, entendé. Primero que para Axel Kicillof todas las industrias son importantes. No hay industrias que son sensibles o que no son importantes. No nos planteamos esto de que se tengan que reconvertir y hacerse importadoras o competir en condiciones que no son iguales a otras empresas de Medio Oriente, sobre todo y demás. Digo, todas las industrias son importantes. Estos sectores, yo entiendo que esta ley que hablábamos recién va a traccionar sobre todo a sectores ligados a lo que es minería, gas, petróleo. Ahora, nosotros tenemos que buscar la manera... ¿En la provincia también? Perdón. La ley provincial, quiero decir. Sí, es la ley provincial. Nosotros entendemos y por eso te decía que estamos apuntando a los clústeres de estos sectores en diferentes municipios, agrupando a las empresas que pueden ser proveedoras de estos sectores, pero ahí traccionan. El gran desafío es ver, pero no dejan de ser paliativos, cómo sostenemos el resto, al calzado, al textil, al juguete, a la marroquinería, a las curtiembres, a los ópticos, a un montón de sectores que están golpeados. Ya te digo, por importaciones, pero porque es un plan. Porque eliminar los valores criterios es un plan, porque sacar todas las normas técnicas es un plan, porque bajar las medidas antidumping tiene un objetivo. Y el objetivo es reducir esta industria y generar este ejército de desocupados que te va a generar y te va a poder bajar los salarios. Hay un plan atrás de esto. Si nosotros no entendemos eso, el empresario no va a entender que no es parte de este proyecto, no es una cuestión de ojalá le vaya bien, le va a ir mal. Cuando desaparece, ¿no?, el gobierno nacional o este plan industricida del gobierno nacional y desaparece la inversión pública, ¿este esfuerzo que hacen las provincias se traduce en un mayor federalismo o esta provincialización no necesariamente conduce a esa discusión, ¿no?, donde hay que discutir costos logísticos, integración de cadena de valor que tiene para ofrecer la provincia, que tiene para ofrecer esta otra? Digo, ¿cómo se complementan o retrae, ¿no?, o encierra más hacia adentro de las fronteras distritales? No, de ninguna manera, y si hubo un gobernador que lo demostró fue Axel, cuando se reunió con gobernadores de diferentes partidos políticos. El otro día te escuchaban vos, o uno de los dos recién, cuando hablaban de el agregado de valor y demás, y que cada provincia cuida su empleo. Bueno, yo entiendo, por ejemplo, que en lo que es minería, hay empresas que pueden complementarse con empresas salteñas que, no estamos diciendo de reemplazarlos, pero sí hacer sociedades, sí ver de qué manera integran esa cadena con empresas bonaerenses. No olvidemos que el 50% de las industrias están en la provincia de Buenos Aires. Ahora, nosotros nos planteamos cerrarlo, no todo lo contrario. Si nos planteamos integración, ahora estamos trabajando, te decía con Mariela Bembi, la Subse de Industria, en una ronda interprovincial de negocios. Las rondas funcionan bien como un paliativo, si querés, y como un lugar para hacer buenos negocios en algún sector. Estamos planteando una ronda interprovincial con La Pampa. Hay una integración, hay una cabeza de integración en el gobernador de la provincia, eso está clarísimo. Ahora, vos tenés un problema que es histórico en Argentina, que cuando vienen gobiernos liberales lo que hacen es abrir la importación, destruir la industria, y después cuando vienen gobiernos, pongamos NACAM Pop, nacionales y populares, protegen a la industria y logran que esa industria, los sectores, entre comillas, sensibles, comiencen a recuperarse. Pero esos sectores sensibles que se recuperan no son eficientes y termina pagando el costo de eso el consumidor, abonando por determinados bienes, el caso textil me parece que es el más paradigmático, mucho más de lo que abona el consumidor en otros países. O sea, como que no se logra, a diferencia de otros países que encararon sus procesos de desarrollo apuntalando su industria, lograr que esa industria sea eficiente. Entonces después hay mucho consenso, mucho apoyo por parte de la población para medidas de liberalización y apertura de importaciones, porque sienten que es un acto de justicia frente a tanto sobreprecio que tuvieron que pagar frente a lo que cuestan otros bienes en el exterior. ¿Cómo se sale de esa encrucijada? Fernando, gracias, es un tema largo, pero gracias por la pregunta, porque ese es el desafío. Y quizás es el debe de nuestro gobierno anterior de la discusión que no nos dimos. Vamos a tener que discutir en un futuro si tenemos que seguir haciendo zapatillas deportivas o tendremos que hacer borseguíes, que el cuero lo tenemos acá y discutimos cadena de valor acá y a lo mejor tengas que importarla. Digo, la tenemos que dar la discusión. La realidad es que tenemos que sostener la industria del calzado.
Esto es lo fundamental. Ahora, que hay que darse una discusión industrial, sin duda. Respecto a la otra parte que vos decías, y yo te invito a ver los valores, si bajaron los valores de la ropa, de cuánto vale un jean, de cuánto, nombraste el textil, cuánto vale un pullover, cuánto vale una campera. Digo, no bajaron los precios. Y los precios no bajaron, porque el gran problema que tenemos en la Argentina es la cadena de comercialización. Esto es real, no es un informe de proteger, digo, la cámara que agrupa. Sí, sí. A las textiles, sí. A la textil, no es solo un informe de ellos cuando hacen informe de la remera, de cuánto implica, no. Hay toda una estructura en la comercialización bancaria, de alquileres, que la tenemos que... ¿Por qué no baja si tenemos muchísimo más importado? Hoy el textil dice que está un 120% arriba de importado y los precios no bajaron de la ropa, porque no bajaron. Digo, vos podés decir, bueno, aumentaron menos. Algo bajaron, pero porque también están contra las cuerdas. Pero lo que estoy hablando es que el problema entonces vos lo tenés en la cadena de comercialización, una discusión que en la Argentina no se da nunca. Lo que es la estructura de shopping, lo que es la estructura... ¿Podés discutir la cuestión positiva? Por supuesto que no tenemos que dar esta discusión como espacio nacional y popular, como decís vos, ¿está claro? Y nos podemos dar una discusión, si querés laboral, fantástico. Pero la tienen que hacer los sindicatos y la tienen que hacer las cámaras, porque si no te la impone el liberalismo y te impone este desastre que una reforma laboral hace que se te achique todo el mercado interno. Entonces no es que no se puede discutir una reforma, la tienen que discutir la Cámara, tienen que discutir los sindicatos y estructuralmente sí tenemos que discutir qué nos conviene fabricar. Lo que no podemos discutir en que en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, se tiene que seguir fabricando porque si no, no tiene salida este país. Ariel, muchas gracias por haber venido hasta acá y por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.